Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad que están presentes en estos encuentros en los que estudiamos los capítulos completos del Bhagavad Gita tal como es. Hoy en particular estamos abordando el capítulo número 8, Alcanzando al Supremo. La metodología que seguimos en este encuentro, al igual que en los anteriores, es efectuar primero una breve síntesis de los núcleos temáticos del capítulo del encuentro anterior, detectar también los núcleos temáticos del presente capítulo y de alguna manera ejemplificar con algunos de los shlokas principales cuál es la temática de los mismos, señalar los puntos destacados dentro de los significados de Srila Prabhupada de este capítulo, y también vamos a ir presentando una serie de reflexiones y conclusiones personales sobre los mismos. Entonces, en primer lugar, recordemos lo que hablamos acerca del capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto. Lo que voy a decir es breve, es sintético, es resumido. Si a alguien le interesa ampliar la cuestión, bueno, recomiendo que vean el video del encuentro anterior, donde todo se expone con mayor nivel de detalle. Entonces, en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es el conocimiento del absoluto, en primer lugar lo que se explica es que, a diferencia de la visión comercial que muchas veces tenemos en Occidente, el yoga no es una simple gimnasia, el yoga no es simplemente ejercicios de relajación. Saludos para Unmada Vidyanidhi. Sino que técnicamente, en función de lo que dice el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el yoga no es algo únicamente externo, físico, postural, sino que filosóficamente hablando, el yoga es la metodología, es lo que permite establecer una vinculación entre el ser individual y el ser supremo. Es decir, filosóficamente el yoga tiene un sentido mucho más profundo que el que en general se conoce en el occidente mercantilizado, que concibe o ha llevado a concebir el yoga como una especie de actividad física al modo de gimnasia o ejercicio de relajación o de concentración. Filosóficamente hablando, el yoga tiene una esencia en sentido metodológico. Yoga son los pasos específicos que tenemos que dar para que nosotros, como almas individuales, podamos conectarnos con el absoluto. También en el capítulo 7 habíamos encontrado un núcleo temático que sostenía que nada es superior a Krishna. Es decir, en el mundo material o en los mundos materiales, disculpen, en los mundos materiales nos encontramos con diferentes entes, nos encontramos con diferentes seres, nos encontramos con distintas jerarquías, con relaciones de supraordinación y subordinación, pero como Krishna afirmaba en el capítulo anterior, que todo descansa en él y no hay verdad superior a él. Entonces, en última instancia, el ser supremo es Krishna mismo. La realidad suprema es Krishna mismo. Saludos también para Madhava Priya. Entonces, en el capítulo 7 observábamos un núcleo temático donde Krishna nos da un conocimiento acerca de lo que nosotros podemos percibir cuando Él dice que es tanto la fuente de la materia como del espíritu. Krishna decía que es la fuente del agua, del aire, del éter, del fuego, de la mente, de la inteligencia, del ego falso, es decir, de elementos materiales que se encuentran presentes en este mundo fenoménico, y que para aquel que está en un estado yógico, para aquel que tiene la conciencia elevada, lo que se percibe a nuestro alrededor no es simplemente materia inerte. Aquel que es un yogi, que se encuentra despierto en cuanto al conocimiento trascendental que encontramos en el Bhagavad Gita, puede ver que todo lo que nos rodea básicamente es la energía externa de Krishna. Todo aquello que nosotros denominamos como materia es una energía del absoluto que se manifiesta dentro de los mundos materiales. Ahora bien, también había un núcleo temático en el capítulo 7 donde Krishna decía que si bien
Él es la fuente de procedencia de la energía material. Aún así, Él no queda atado, Él no queda condicionado. Es decir, Krishna siempre es trascendental en todos los aspectos. También en el capítulo anterior encontrábamos un texto en el que se explicaba que hay 4 tipos de personas que no tienen conexión directa con la Suprema Personalidad de Dios, que hay 4 tipos de personas que no están interesadas en la vida espiritual y que le dan la espalda a Dios. Y a su vez, también en el capítulo anterior, nos encontrábamos con un texto muy importante donde dice que hay 4 clases de personas piadosas que se dedican al servicio devocional del Señor, aunque son devotos con mezcla, no son devotos puros, porque tienen de alguna manera algún beneficio que desean obtener de la práctica de su vida espiritual. Y también Krishna estableció una jerarquía entre estos devotos con mezcla de cuáles eran superiores. También en el capítulo 7 se habla acerca de la adoración de los semidioses. Krishna dice que cuando alguien ha perdido la inteligencia, cuando uno está lleno de deseos materiales, al menos en el ámbito de la cultura védica, se dedica a la sección Karma Kanda de los Vedas y adora a ciertas divinidades de orden inferior o semidioses, pero que la fe para adorar a esos semidioses proviene de Krishna, y que también los resultados de tal adoración Krishna tiene que autorizarla para que los semidioses puedan proveerla, pero que obviamente los resultados que obtenemos al adorar a los semidioses son resultados materiales y temporales, como los propios semidioses mismos. Y quien adora a semidioses va con ellos tras abandonar el cuerpo presente, pero quien sirve a Krishna con amor y devoción vuelve a la morada de la Suprema Personalidad de Dios. Como decíamos en el encuentro anterior, no todos los caminos llevan a Roma. No es que uno puede adorar a Shiva o a Brahma o a Indra o a Vayu y esperar ir con Krishna al mundo espiritual. Eso no es así. Hay que comprender filosóficamente la cuestión, y técnicamente hay un conocimiento muy preciso sobre esta cuestión en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es. Ahora bien, para finalizar el capítulo previamente mencionado, Krishna afirma que si bien hay muchos practicantes de vida espiritual y muchos yogis, solamente los bhakti yogis, es decir, específicamente los Vaishnavas puros, pueden conocer a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, solo los Vaishnavas puros llegan a la comprensión del aspecto más elevado de la verdad absoluta. Porque el Vaishnava puro no está interesado en adorar ningún tipo de semidioses. Ningún tipo de semidioses adora el Vaishnava puro. Tampoco el Vaishnava puro hace austeridades yógicas para obtener poderes místicos. No le interesa esa cuestión. Y tampoco el Vaishnava puro medita en el aspecto impersonal del Brahman para alcanzar una liberación en la que se pierde la individualidad del alma, de ninguna manera. El Vaishnava puro tiene fe exclusiva en Krishna como la Suprema Personalidad de Dios. Y por su entrega al servicio devocional, por su práctica con conocimiento trascendental y devoción pura, entonces el Vaishnava puede tener una percepción directa de la divinidad, de la deidad suprema, de Krishna en su aspecto personal, que es el aspecto más elevado de la suprema verdad absoluta. Y además, ese Vaishnava puro, a través de la práctica del servicio devocional, no solamente llega a comprender y a conocer a Krishna mismo, sino que también tiene la posibilidad de volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar, es decir, al mundo espiritual mismo. Bien. Sentada esa base en la que recapitulamos muy breve, muy sintéticamente los núcleos temáticos del capítulo anterior, entonces podemos pasar, tras este breve recuento, a lo que nos interesa en el encuentro de hoy, que es el análisis del capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es, cuyo título es Alcanzando al Supremo. Bien, en primer lugar, en este capítulo 8 nos encontramos con que Arjuna, el discípulo de Krishna, está planteando una serie de preguntas a su maestro que son muy importantes. Entonces, Arjuna dice, al comienzo del capítulo, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es la manifestación material? ¿Qué son los semidioses?
¿Quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Cómo pueden conocerlo a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Esto lo encontramos en el Shloka 1 y en el Shloka 2. Entonces, una vez que Arjuna plantea a su maestro estas preguntas, obviamente Krishna, que escucha a su discípulo y que toma en cuenta sus preguntas, responde y comienza a dar en el texto 3 y en el texto 4 un conjunto de respuestas en forma de definiciones. Entonces, ahí se afirma: la Suprema Personalidad de Dios dijo, la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o la actividad fruitiva. Oh tú, el mejor de los seres encarnados, la naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina Adibhutam, la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses, como los del Sol y de la Luna, se denominan Adidaivam. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adiyagya, el Señor del sacrificio. Entonces, Arjuna está planteando una serie de preguntas muy interesantes a Krishna, y Krishna está dando respuestas muy, muy precisas. Observemos que generalmente se utiliza el término Brahman para referirnos al Brahman impersonal, pero acá Krishna está diciendo que Brahman es otra forma de denominar al alma espiritual. Siempre encontramos términos para referirnos al alma como, por ejemplo, Atma, o términos similares, o Shiva, también con J, traducido del sánscrito, la Jiva, la entidad viviente, individual, o Shivatma, también encontramos esas palabras en sánscrito en el Bhagavad Gita, pero acá es muy interesante que Krishna está denominando al alma individual con el término Brahman, ¿sí? Que es un término muy similar que utilizamos para referirnos a uno de los tres aspectos de la verdad absoluta. Y la naturaleza de eternidad del alma es lo que se denomina Adhyatma, el ser. Este término, el ser, es una categoría filosófica muy importante, también en la filosofía occidental. Ya desde los comienzos de la propia filosofía europea se han planteado cuestiones acerca del ser, del ente, y posteriormente esa tradición de indagación filosófica continuó hasta algunos autores del siglo XX, al intentar de alguna manera renovar la pregunta por el ser. Así que es importante entender este punto. Y la acción fruitiva tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo siguiendo en general, por un lado, los mandatos de los Vedas, y por los cuales uno ejecuta actividades piadosas, o por otro lado también la actividad material que no está guiada por el conocimiento védico y que obviamente los resultados son bikármicos, producen todo lo contrario a lo que uno busca, dolor. Bien, entonces después Krishna dice que Adibhutam es la naturaleza material que constantemente está en transformación, y también habla de los semidioses a los cuales se denominan los devas, y acá se utiliza el término Adidaivam. Y que el Señor Supremo, en este caso, como controlador y como tiempo eterno y como aquel que está en el corazón de todos, se denomina Adiyagya, que muchas veces utilizamos el término Paramatma, superalma, pero acá se utiliza la palabra Adiyagya, traducido en este caso como el Señor del sacrificio. Paramatma es quien nos da internamente el conocimiento, el recuerdo, el olvido. Paramatma, ese aspecto de la verdad absoluta, acompaña al alma individual de un cuerpo a otro, de alguna manera es el que asigna el resultado de los karmas de las vidas anteriores y todo lo demás. Entonces cumple una función muy muy importante en este mundo material. Cuando la entidad viviente se libera, entonces ya ahí no tenemos esa conexión con ese aspecto de la verdad absoluta que es Paramatma en ese sentido, sino que bueno, al liberarnos de un modo personalista, desarrollamos directamente una relación cara a cara trascendental con la Suprema Personalidad de Dios, o bien en Goloka Vrindavan preferentemente, o en los planetas Vaikunta en segundo lugar, pero mejor quedémonos con Goloka Vrindavan. Entonces, después también
encontramos en este capítulo 8 un núcleo de textos que tienen que ver con que lo que pensamos al morir determina nuestra próxima vida. Es muy importante esta cuestión. En el texto 6, Krishna dice: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Entonces, lograr tener cierto pensamiento en el momento de la muerte no tiene que ver con el azar, la casualidad o el acaso, sino que los pensamientos, saludos Vishvamitra Prabhu, sino que los pensamientos, explica Srila Prabhupada en un significado de este capítulo, los pensamientos que tenemos a lo largo de la vida se acumulan, dice Prabhupada, e influye en aquello que pensamos al momento de la muerte. Por eso observemos que en la práctica del yoga, en el Bhakti Yoga y también en los demás yogas auténticos, el control de la mente es fundamental. El control del pensamiento es fundamental, porque la calidad de los pensamientos que tengamos en esta vida no solamente de alguna manera condicionan o influyen, o en algunos casos también determina lo que pensamos, el tipo de acción que llevamos a cabo en el día a día, porque lo que tenemos en el plano sutil tiende a exteriorizarse luego en el plano burdo. Por eso que es muy importante el control de la mente, el control del pensamiento y elevar la calidad del pensamiento, porque determinada mentalidad en el hombre produce determinado tipo de acciones. De ahí la importancia del yoga y el control de nuestra mente. Pero además, el tipo de pensamientos que tenemos no solamente influye en esta vida, sino que en la vida presente, en la vida actual, estamos creando nuestra próxima existencia. Ya estamos sentando las bases del proceso de reencarnación y del tipo específico de cuerpo que vamos a tener en la próxima vida. Por eso es tan importante, de alguna manera, educar la mente, cultivar la mente con conocimiento espiritual, para que nuestro pensamiento sea noble, para que nuestro pensamiento sea elevado, para que nuestro pensamiento sea uno de los factores que nos impulsen a alcanzar gradualmente la perfección. Y luego de este texto en particular, Krishna hace énfasis en este capítulo 8 en otro núcleo temático donde se afirma que por recordar a Krishna volvemos con él. Entonces, en el texto 5, Krishna afirma: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. También se afirma algo similar en el texto 7, 8, 10 y 14. Vamos al 7. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí, y con la mente y la inteligencia fija en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Texto 8. Aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él o parta, es seguro que llega a mí. En el texto 10. Aquel que en el momento de la muerte fije su aire vital entre las cejas, y por la fuerza del yoga, con una mente recta, se dedique a recordar al Señor Supremo con toda devoción, ciertamente llegará a la suprema personalidad de Dios. Y en el texto 14, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, dice Krishna, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Pritá, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Entonces, todos sabemos, en los encuentros anteriores, pudimos recordar que el servicio devocional, técnicamente hablando en sánscrito, el Bhakti Yoga, tiene diferentes procesos y uno de ellos es el Smaranam, es el recuerdo. ¿Qué hay que recordar? ¿En qué hay que pensar? Dice este capítulo 8, hay que pensar en Krishna. Porque si uno piensa en Krishna durante la vida, y para eso tenemos el Sadhana Bhakti, entonces esos pensamientos se acumulan e influyen en la conciencia que tenemos al momento de la muerte. Entonces, si día a día
estamos recordando el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de Krishna, entonces al momento de la muerte nuestra conciencia va a ser completamente espiritual, completamente divina, completamente consciente de Krishna y vamos a poder retornar a él. Es más, sobre este punto hay una clase de Srila Prabhupada que realmente yo la disfruto mucho. Esa clase se llama Krishna siempre está en los universos. Entonces ahí Prabhupada cita a Sanatana Goswami y Prabhupada dice que si uno se vuelve perfecto en conciencia de Krishna, si al momento de la muerte uno está libre de todo tipo de deseos materiales y está absorto en Krishna, entonces uno va al planeta del mundo material en el que Krishna está ejecutando sus lilas. Prabhupada explica en esa clase que no hay que pensar que porque hace 5.000 años atrás Krishna ejecutó sus pasatiempos en este planeta Tierra y específicamente en Vrindavan, en este momento Krishna no está en el mundo material, sino que Prabhupada explica que los pasatiempos de Krishna son cíclicos y que Krishna va de planeta en planeta exhibiendo sus pasatiempos. En esa clase Prabhupada decía que en este momento en algún otro planeta se está celebrando el Janmashtami, el nacimiento de Krishna, que en este momento en algún otro planeta del mundo material Krishna está levantando la colina Govardhan, que en algún planeta de este mundo material Krishna está teniendo sus danzas con las gopis. Entonces el punto es que si durante la vida tenemos pensamientos conscientes de Krishna y si nos liberamos de los deseos materiales por completo y si al momento de la muerte estamos absortos en Krishna, entonces vamos a ese planeta del mundo material en el que Krishna está ejecutando sus pasatiempos y ahí nos cualificamos, nos capacitamos y nos perfeccionamos para ir definitivamente al mundo espiritual. Eso explica Srila Prabhupada en esa clase llamada Krishna siempre está en los universos. Es más, Prabhupada da un ejemplo que, si ustedes me permiten, lo voy a actualizar, porque él habla de un carro y un caballo, pero permítanme actualizarlo a nuestra cultura de este momento. Para explicar que los pasatiempos de Krishna se repiten en los diferentes mundos materiales, Prabhupada dice que si yo por mi ventana, no dice esto, pero lo traduzco a algo más contemporáneo, si yo por mi ventana veo pasar un auto, y después lo dejo de ver porque ya pasó, eso no quiere decir que el auto haya dejado de existir, sino que ahora, al seguir su camino, ese auto se encuentra en otro punto y tal vez otra persona, desde la calle, la vereda o desde la ventana, pueda verlo, aunque yo no lo vea. Entonces, esto quiere decir que aunque en este momento no vemos los pasatiempos de Krishna directamente manifiestos, como sí se vieron hace 5.000 años atrás aproximadamente, en Vrindavan, en Mathura y en Dwarka, eso no quiere decir que Krishna haya cerrado o clausurado sus pasatiempos, sino que además de llevar a cabo esos pasatiempos en el mundo espiritual, también Krishna está ejecutando los mismos en algún planeta del mundo material. Y si pensamos siempre en él y nos purificamos de los deseos materiales, al abandonar este cuerpo, vamos a ese planeta material donde Krishna ejecuta sus pasatiempos y podemos revivir nuestro propio rasa, nuestra propia melosidad, el tipo particular de servicio específico amoroso que tenemos con Krishna, y ahí nos capacitamos, nos perfeccionamos y después volvemos de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Pero el pensar en Krishna es un proceso fundamental. De hecho, Srila Prabhupada, cuando nos da los Prabhupada y los discípulos de Srila Prabhupada, cuando dan iniciación, nos hacen prometer cantar 16 rondas, seguir 4 principios regulativos, pero cuando uno lee el Néctar de la Devoción de Rupa Goswami, o sea, el Bhakti Rasamrita Sindhu, traducido por Srila Prabhupada como el Néctar de la Devoción, en realidad hay cientos de principios regulativos. Son muchísimos, son más de 100, creo que eran casi como 400. Cuando estudié eso recordaba el número exacto, ahora no, pero que son más de 100, más de 200 seguro. Hay muchísimos principios regulativos, además de los que prometimos al momento de iniciación. Son muchísimos. Pero el principio regulativo más importante de todos coincide con el núcleo temático del que estoy hablando en este momento. Porque el principio regulativo más importante de un Vaishnava es pensar en Krishna. Siempre pensar en Krishna. Y el segundo principio es nunca olvidarlo. Así que para no olvidar a Krishna,
es que intentamos mantener la pureza mediante los principios regulativos negativos. No comer carne, huevo ni pescados, no tomar alcohol ni drogas, ni intoxicantes, no practicar juegos de azar, no tener sexo ilícito. Esas actividades nos confunden, nos hacen identificarnos más con el cuerpo, nos llenan de ansiedades, generan karma negativo, son motivo de transmigración, generan un karma que produce básicamente todo lo contrario a lo que buscamos, porque nos condiciona, nos ata, nos mantiene en el plano de la ilusión, aceptando ser lo que en realidad no somos y olvidando nuestra verdadera identidad. Pero después están todos los principios regulativos positivos. Por ejemplo, uno de ellos es cantar 16 rondas todos los días del Maha Mantra Hare Krishna. Y hay muchísimos principios regulativos más en el néctar de la devoción. Pero la esencia de todos esos principios, o el principio supremo, es pensar siempre en Krishna, recordar siempre a Krishna. Y luego, obviamente, no olvidarnos de él. Así que, por meditar en Krishna, volvemos con él. Ahora bien, uno podría decir, pero ¿cómo medito en Krishna? Bueno, obviamente, todos sabemos, el Maha Mantra Hare Krishna, pero además, ¿cómo recuerdo a Krishna? Entonces, Krishna mismo no solamente está diciendo que da las respuestas a las preguntas de Arjuna, no solamente dice que lo que pensamos al momento de morir determina el próximo nacimiento, no solamente nos da la fórmula para volver al mundo espiritual, que es pensar constantemente en él, sino que además nos explica cómo meditar en él, de qué manera es el pensamiento positivo acerca de Krishna. Es decir, Krishna no deja, saludos a Carolina Acosta, entonces Krishna no deja este tema tan fundamental librado al azar. O sea, muchas veces Prabhupada decía que el único que puede establecer el proceso del Dharma es Krishna mismo, o su devoto autorizado. Esto quiere decir, y lo he leído muchas veces en las Yastras, que uno no puede manufacturar su propio proceso de avance espiritual, que uno no puede inventarse una meditación y creer que eso lo va a liberar. Hay gente que medita en colores, hay gente que medita en afirmaciones, hay gente que medita en tantas cosas extrañas y poco autorizadas por las Yastras. Entonces, como es tan importante el recordar a Krishna y como es tan importante el meditar en él, porque en eso se juega nuestra posibilidad de liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte, entonces Krishna es específico en cuanto a explicarnos en qué aspecto de él hay que meditar y qué cualidades de él son importantes para que recordemos. Y eso lo explica en el texto 9 del capítulo 8. Él afirma, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y él es trascendental, está más allá de la naturaleza material. Entonces, número 1. Cuando meditamos en Krishna, tenemos que recordar que Krishna no es un hombre común, Krishna no es un semidios más, Krishna no es una manifestación ilusoria del Brahman impersonal, ni Krishna es un avatar de Vishnu. Entonces, se debe meditar en Krishna como la persona suprema. Bien, cuando leemos que hay que meditar en él como aquel que lo sabe todo, eso significa que Krishna es Trikalagnya, que Krishna conoce pasado, presente y futuro de todo y de todos. Cuando se afirma que Krishna es el más antiguo de todos, eso ha llevado a una especulación en el mundo occidental y sobre todo en el campo del arte. Para muchas religiones monoteístas, Dios es el ser más antiguo porque de él procede todo lo demás. No hay nada anterior a él. Él es eterno. Entonces, eso llevó a pensar, por ejemplo, a los artistas del Renacimiento, que Dios debía ser un anciano, que Dios debía tener barba, que Dios debería ser canoso, de pelo blanco o algo así. Pero en realidad, aunque Krishna es más antiguo que todos, aún así, según las Yastras, Krishna es Navayauvanam. Esa es una característica de las 64 principales características de Krishna que explica el néctar de la devoción. O sea, Krishna
es la fuente de todo, es más antiguo que todos, pero aún así Él es eternamente joven. En general, Krishna manifiesta su forma como un adolescente, supremamente atractivo para las gopis y para Srimati Radharani. Y a lo sumo, Krishna manifiesta un aspecto de un máximo de 24, 25, 26 años. Pero en las Shastras nunca encontramos una descripción de un Krishna viejo, de un Krishna decadente, de un Krishna desgastado. No vemos imágenes de Krishna con barba o... No, siempre Krishna tiene un aspecto lozano, joven, vital, supremamente atractivo. Y aunque Él es más antiguo que todos, es Navayovanam, siempre joven. Cuando decimos que Krishna es el controlador, bueno, muy bien, esa es la cualidad Ishvara de la Suprema Personalidad de Dios. Él como controlador supremo se encuentra presente en el interior de todos los cuerpos de las entidades vivientes, como dijimos de manera previa, en su aspecto de Paramatma, que acá se describía como Adi Yagya, el Señor del Sacrificio. Todos nosotros, las entidades vivientes, tenemos un cierto margen de libertad. Y todos nosotros creamos con esa libertad nuestro propio destino. ¿De qué manera? Mediante el hecho de pensar en ciertas cuestiones y llevar a cabo determinadas acciones. Somos nosotros, al producir ciertos pensamientos, ciertos deseos y ciertas acciones, los que generamos las reacciones en forma de karma que condicionan esta vida presente y las vidas futuras dentro del samsara, dentro del ciclo del nacimiento y muerte. Pero Krishna, como Paramatma, es el controlador que de manera imparcial asigna el resultado de la acción a cada una de las entidades vivientes. Él de manera equitativa, Él de manera justa, Él de manera proporcional a nuestras acciones, señala cuáles son nuestras reacciones. Obviamente, en el caso de los Vaishnavas puros, bueno, Krishna también actúa como un amigo, purificándonos de ese karma, purificándonos de las reacciones y dándonos todas las facilidades para avanzar en la vida espiritual. Muchas veces escuché decir a los gurús de ISKCON que cuando el sol sale, sale para todos. Pero hay gente que aprovecha los beneficios de los rayos solares, mientras que hay otras personas que se encierran en su casa y no pueden recibir el beneficio del sol. Pero no es que el sol, en ese sentido, tenga preferidos o tenga favoritismo, sino que hay gente que le gusta la vida al aire libre, sale al sol y eso le hace bien, y gente que no le interesa y, bueno, así está. Entonces, del mismo modo, Krishna también es equitativo en distribuir su misericordia con todas las entidades vivientes, pero algunas la toman y otras no. Así como el sol distribuye sus rayos equitativamente sobre los seres vivos de este planeta. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando del texto 9, que se debe meditar en Krishna como la persona suprema, como aquel que lo sabe todo, como el más antiguo de todo, como el controlador, como lo más pequeño que lo más pequeño. Cuando Prabhupada explica esto, dice que Krishna es tan pequeño que como Paramatma entra en el interior de cada entidad viviente. Y además que es el sustentador de todo. Recordemos que el semidios que de alguna manera articula como ingeniero, como arquitecto este universo es Brahma, que él recibe el conocimiento acerca de Vishnu para poder de alguna manera ordenar estos universos materiales compuestos por sistemas planetarios inferiores, medios y superiores. Quien destruye todos estos universos es el señor Shiva, con su famosa danza. Pero quien sostiene los universos, el representante de la modalidad material de la bondad en este mundo, es el Señor Supremo Vishnu. Y por eso es que Vishnu es el sustentador de todos. Él es el que permite que la manifestación cósmica organizada por Brahma pueda ser mantenida en el tiempo, sostenida en el tiempo, hasta que llegue el momento en que Shiva se ocupe de la destrucción total. Aunque en el medio también hay destrucciones parciales, creo que son durante la noche de Brahma, y durante el día de Brahma él vuelve a reconstruir todo lo que se destruyó en su noche.
Bien, también hay que entender que Krishna es el que está más allá de toda concepción material y que es inconcebible. O sea, nosotros tenemos formas de acceder al conocimiento en el plano material, nosotros tenemos ciencias materiales, tenemos metodologías científicas materiales, pero Krishna no se puede comprender como objeto de conocimiento con razonamientos materiales, con ciencias materiales o con metodologías materiales, porque Él está más allá de toda concepción material, porque es completamente espiritual. Y además es achintya, es inconcebible. Bueno, la cualidad achintya de Krishna es muy interesante y como dice la reina Kunti en el canto 1 del Bhagavatam, capítulo 8, es desconcertante. Esa es la palabra que utiliza la reina Kunti. En el Srimad Bhagavatam encontramos el ejemplo de grandes mujeres, de muy grandes mujeres, que eran grandes practicantes de vida espiritual y que tenían una relación con la Suprema Personalidad de Dios, o que tienen una relación con la Suprema Personalidad de Dios muy profunda, muy sólida, y son ejemplares. Bueno, obviamente la reina Kunti es una de ellas, y reina Kunti decía que Krishna tiene pasatiempos que son desconcertantes. ¿Por qué decía esto? A ver, en el Srimad Bhagavatam nos encontramos con que tras la batalla de Kurukshetra, el hijo de Drona, Ashwatam, mató a los hijos que los Pándavas tenían con Draupadi, con su esposa. Fue un acto muy cobarde el de Ashwatam, fue un acto criminal y carnicero. Ashwatam quería complacer a Duryodhan matando a los hijos de los Pándavas, pero ni el propio Duryodhan estuvo satisfecho con este acto carnicero y homicida de Ashwatam. Entonces, Krishna y Arjuna capturaron a Ashwatam, lo llevaron ante Draupadi, la esposa de Arjuna y de los 4 Pándavas restantes, y Draupadi y Yudhishthir querían que Arjuna perdone la vida de Ashwatam, el asesino de sus propios hijos, porque era hijo de un brahmana, y a los brahmanas en la cultura védica se les ofrece respeto, pero Bhima no quería que se respete la vida de Ashwatam porque era tan terrible la atrocidad que había cometido que se merecía la muerte. Entonces Krishna le dice a Arjuna: resolve este dilema, esto era una prueba, y Arjuna lo que hizo fue cortarle el cabello, quitarle la joya que tenía y un par de cosas más, lo cual para Ashwatam era una muerte en vida. No lo mataba porque no le quitaba la vida, lo dejaba vivo, pero al cortarle el pelo, al quitarle la joya que Ashwatam tenía en el pelo, lo humillaba. Y esa humillación equivalía a la muerte. Así que estando vivo, Ashwatam quedaba muerto. Entonces lo liberaron y Ashwatam se fue. Pero a la distancia, cobardemente, Ashwatam, deseando extinguir a la descendencia de los Pándavas, lanzó un arma brahmastra. En la cultura védica, el brahmastra es un arma equivalente, explica Srila Prabhupada en los significados del Bhagavatam, el brahmastra es un arma equivalente a las bombas atómicas. Pero mientras que las bombas atómicas son ciegas y cuando caen destrozan todo, el arma brahmastra de la cultura védica es mucho más sutil y se puede dirigir contra un objetivo y ella destruye ese objetivo y nada más. Entonces, después de que Arjuna liberó a Ashwatam, él lanzó un arma brahmastra contra Uttara, que era la esposa de Abhimanyu, y Abhimanyu era el hijo de Arjuna, que había muerto en la batalla de Kurukshetra porque los grandes generales del ejército Kuru le hicieron una emboscada y también de un modo vil y cobarde, entre varios, mataron a uno solo. Bien. Ahora bien, el punto es que desesperada, Uttara, que estaba embarazada y que tenía a Parikshit en su abdomen, ella va corriendo ante Krishna, que estaba en su cuadriga, le ofrece oraciones y le pide: por favor, salva al embrión, salva al bebé que tengo dentro mío.
y Krishna salva a Maharaj Parikshit, que todavía estaba en el vientre de su madre, y luego de eso la reina Kunti le ofrece oraciones a Krishna, y entre todo lo que ella dice que Krishna ejecuta pasatiempos que son desconcertantes, lo cual se relaciona con la palabra achintya también, inconcebible. ¿Por qué? Porque el innaciente nace y el inactivo actúa. ¿Qué quiere decir esto? Que como sabemos, Krishna tiene una forma que es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Eso implica que él no tiene comienzo ni fin, pero aún así, él desciende a este mundo en su forma espiritual original, y aún así él nace en la tierra como hijo de Vasudeva y Devaki en la prisión del rey Kamsa. Entonces, aparentemente es inconcebible o es contradictorio, este hecho de que el innaciente nazca, pero Krishna cuando nace no nace como una persona común que viene al mundo forzada por el karma, que toma un cuerpo material, que queda atado por la modalidad de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. No, Krishna nace para favorecer a sus devotos puros y nace aún siendo eterno. Y de hecho, cuando Krishna nace en la cárcel de Kamsa como hijo de Vasudeva y Devaki, él nace con una forma de 4 brazos y con el yelmo, con aretes, con joyas, lo cual indica que no están haciendo un nene común o un bebé común, sino que aquel que están haciendo es alguien trascendental, supremamente opulento, y que es el Señor Supremo mismo. Y eso es desconcertante. Que el innaciente nazca es desconcertante. Pero aún así, esa aparente contradicción se concilia en las cualidades de Krishna. Y que el inactivo actúa también parece desconcertante, porque nosotras, las almas espirituales que estamos en este plano material, necesitamos llevar a cabo acciones para tener cierta calidad de vida desde el punto de vista occidental, y desde el punto de vista védico, bueno, uno tiene que ejecutar el proceso de karma kanda para obtener sukriti, actividad piadosa, disfruten esta vida, disfruten en planetas celestiales, o uno tiene que ejecutar yogas como el jnana yoga, el dhyana yoga o el bhakti yoga para poder trascender el plano material y situarnos en el plano espiritual. Pero Krishna no necesita trabajar para obtener algún tipo de opulencia o hacer austeridades para tener poderes místicos o yoga para liberarse. En ese sentido, Krishna es inactivo, en el sentido de que él no está obligado a llevar a cabo las actividades que sí necesitamos ejercer nosotras, las almas condicionadas, para poder elevarnos o para poder liberarnos. Krishna es eternamente liberado, pero aún así, como vimos en los capítulos previos del Bhagavad Gita, creo que en el 3 o en el 4, ese inactivo actúa porque cuando Krishna viene a este mundo, Krishna es ejemplar. Aunque Krishna es pleno en conocimiento, él acepta ser el discípulo de Sandipani Muni para mostrarnos a las almas condicionadas que al acercarnos a un maestro espiritual podemos obtener conocimiento trascendental. Entonces, y así muchas cuestiones más. Krishna, cuando vivió en Dwarka, él ejecutaba sacrificios, pero él no precisa ningún tipo de resultado piadoso para ir a ningún planeta celestial. Pero como cuestión de deber y como cuestión de educar a las entidades vivientes, él también ejecutaba sacrificios, era discípulo de un guru y cumplía con diferentes ceremonias propias de la cultura védica. Incluso al leer en el Bhagavatam, Krishna mismo se levanta en Brahma Muhurta a meditar. Saludos para Arjun Krishnadas Prabhu. Entonces, hasta el propio Krishna tiene el sadhana de levantarse en Brahma Muhurta. Y el punto es que especialmente su esposa Rukmini y sus demás esposas detestan el canto del gallo en Dwarka. ¿Por qué? Porque el gallo canta antes de la salida del sol y en ese momento Krishna se levanta para meditar. Y como Krishna se levanta para meditar, entonces su esposa se pierde la posibilidad de estar junto a él en su cama matrimonial. Y por eso a las reinas de Dwarka de Krishna les molesta mucho el canto del gallo, porque Krishna se levanta de la cama y ya no está con ellas. Krishna no precisa hacer mangalarti como nosotros, pero Krishna igual se levanta en Brahma Muhurta.
y en su meditación él recuerda sus pasatiempos con Radha y con las gopis en Vrindavan. Entonces, este punto es muy importante. Krishna no está atado a ningún deber material ni espiritual que cumplir, pero aún así él nos da el ejemplo para que nosotros sepamos cuál es el camino de la vida espiritual y divina con la cual podemos perfeccionar nuestra existencia. Y un punto muy importante también en cuanto a este shloka 9 de cómo meditar en Krishna, hay que meditar en Krishna en que siempre es una persona. Cuando nosotros recitamos la segunda estrofa del Pranati de Prabhupada, decimos Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadeyatarine. Saludos para Rakala Gaura Das. Entonces, ¿qué significa esto? Que Prabhupada es muy querido por su guru, Srila Bhaktisiddhanta, que Srila Prabhupada nos trajo el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu y que nos liberó del impersonalismo y del nihilismo. Para el nihilismo budista no existe Dios. Y para los impersonalistas, la verdad absoluta es el Brahman. Pero Krishna no dice, pongan la mente en blanco, mediten en el vacío, absórbanse en la nada. No, el nihilismo no es nuestra filosofía. Tampoco Krishna dice, mediten en la luz impersonal del Brahman omnipresente, inconcebible, que está más allá de la percepción sensorial. No, Krishna está diciendo, se debe meditar en mí como una persona. Y para eso tenemos el Srimad Bhagavatam. Ahí podemos ver que Krishna es el amado de Madre Yasoda, que junto a sus amigos, desde temprano por la mañana, Krishna lleva, cuando es chico, sus terneros a los pastizales. Cuando ella es un poquito más grande, con sus amigos ya Krishna lleva las vacas a los bosques, y que cuando Krishna va al bosque hace amistad con toda clase de criaturas vivientes, móviles e inmóviles, y que cuando Krishna toca la flauta se llenan de éxtasis trascendental todas las entidades vivientes de Goloka Vrindavan. Entonces, en eso hay que meditar, en el Señor Supremo, en Krishna mismo, en su aspecto personal. Que los mayavadis mediten en el Brahman, allá ellos, que se queden con esa luz. Que los budistas busquen el vacío, el nirvana, la nada, la extinción, la eliminación del deseo y del yo. Esa es su filosofía, no es la nuestra. Nosotros somos Gaudiya Vaishnavas y cuando meditamos entendemos que Krishna es la persona suprema, aquel que lo sabe todo, el que es más antiguo que todo, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible, que es luminoso como el sol, que es trascendental, que está más allá de la naturaleza material y que siempre es una persona eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Y que en su forma personal, Krishna le roba el corazón a los devotos puros. El devoto puro no puede parar de meditar en Krishna ni por un instante. Es más, las gopis de Goloka Vrindavan se enojan con el arquitecto del universo, con Brahma mismo, por habernos dado párpados. Porque cuando las gopis parpadean, se pierden la oportunidad de, en esa milésima de segundo, se pierde la oportunidad de ver a Krishna. Entonces, las gopis no quieren poner la mente en blanco o pensar en la nada. Las gopis no están ahí intentando iluminarse pensando en el Brahman impersonal. Las gopis siempre están absortas en Krishna. Y sobre todo, cuando durante la noche de la luna llena más hermosa de todas, y desde el bosque, Krishna toca su flauta, las gopis abandonan cualquier deber familiar, social o moral, lo dejan todo y salen corriendo para ofrecerle a Krishna todo su amor. ¿Por qué? Porque Krishna es la persona supremamente atractiva. Porque Krishna tiene un maravilloso nombre que es Govinda, el que le da placer a las vacas y a los sentidos. Porque Krishna es Gopal. Porque Krishna es todo, la vida y alma de los habitantes de Goloka Vrindavan. Y hacia ese plano de conciencia y hacia ese nivel de amor tenemos que aspirar a aquellos que todavía estamos en la etapa del sadhana bhakti, recordando siempre que Krishna es una persona
sabiendo que los pensamientos que tenemos al momento de la vida se acumulan e influyen en lo que pensamos al momento de la muerte, y que si al momento de la muerte pensamos en Krishna, entonces volvemos con él. Es tan hermoso Krishna, es tan atractivo Krishna, hay tanto placer en el nombre de Krishna, hay tanta dulzura en el Mahamantra Hare Krishna. Cuando cantamos Hare Krishna, recordamos lo bello que es Krishna, con esa forma de Trivangim, de Syamasundar, con 3 curvas, sosteniendo la flauta, con la pluma de pavo real sobre su cabeza. Hay tanto placer en los lilas de Krishna. Los gopas van temprano a la casa de Nanda Maharaj, y los que están en la modalidad de Dasya Rasa ayudan a Krishna a vestirse, ayudan a Madre Yasoda a poner las campanitas tobilleras, a acomodarle la ropa, acomodarle el peinado, hacer que Krishna siempre esté atractivo, y no pueden parar de estar con Krishna. Es más, los chicos juegan con Krishna en el bosque durante todo el día, y cuando llegan a la casa le comentan a la madre, a las primas, a las tías: oh, Krishna hizo esto, Krishna comió lo otro, Krishna es súper experto en cuidar las vacas. Es así, esa es la devoción que queremos, por una divinidad personal, supremamente atractiva. Los gopas, las gopis, Madre Yasoda, las vacas, los terneros, las plantas, los animales, los ríos, las montañas, incluso las nubes, el Yamuna, están todos llenos de amor por Krishna, porque Krishna es la persona suprema y supremamente atractiva en cuanto a su nombre, a su forma, obviamente a esas cualidades con las que Krishna se relaciona con sus amigos, con sus amigas, y también obviamente esas cualidades que dan de manifiesto en sus lilas, en sus pasatiempos, y todo eso es objeto de meditación y de pensamiento para los Vaishnavas puros o para los devotos con mezcla que estamos intentando volvernos en algún momento Vaishnavas puros. Entonces, hay otro núcleo temático en el que Krishna explica el proceso de cómo alcanzar la liberación y volver al mundo espiritual. Texto 11, texto 12, 13, 15. Dice: las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkar y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran al Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te voy a explicar brevemente este proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. La situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón, en el aire vital, en la parte superior de la cabeza. Uno se establece así en el yoga. Si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Aum, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo material, el cual está lleno de sufrimiento, ya que han logrado la máxima perfección. Bueno, Krishna mismo nos explica cómo liberarnos, él nos da el proceso, técnicamente dice la importancia del mantra Om, del control de los sentidos de la mente y de pensar en él. También encontramos un núcleo temático en el que se afirma que ninguna posición material nos da la felicidad. Entonces, en el Shloka 16, 17, 18, 19, Krishna dice en el 16: desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que se ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. Bueno, acá hay un punto muy importante. A mí siempre me llamó la atención la pureza del conocimiento que nos dio Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nunca nos dijo: bueno, sean piadosos, practiquen vida espiritual de vez en cuando, hagan algún ritual formal, vacío, acumulen actividades piadosas y disfruten. Prabhupada no nos dijo eso. Tampoco Prabhupada nos presentó una espiritualidad liviana, light o diluida. Srila Prabhupada siempre nos presentó pureza. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los occidentales no tienen conocimiento de la cultura védica. Entonces, cuando uno comienza a leer la cultura védica, textos de la cultura védica, uno queda deslumbrado. Mismo en el Bhagavad Gita se menciona que en los planetas celestiales hay bosques llamados Nanda Kanana, donde hay una opulencia impresionante, donde hay una belleza impresionante, donde hay unos goces impresionantes. Y también en los Vedas se habla del Soma Rasa, de esa bebida que prolonga la vida. Y tanto, o sea,
Si uno se pone a estudiar los textos védicos, hay tantas recompensas para las actividades piadosas, hay tantas recompensas para las prácticas del yoga místico, hay tantas recompensas por la meditación impersonal y todo lo demás, que uno se puede marear, uno se puede desorientar, uno se puede confundir. Entonces, Prabhupada siempre nos da un conocimiento claro, puro y consciente de Krishna, en el sentido de que no hay que enroscarnos con todos esos rituales védicos para ir al planeta de Indra o al planeta de algún semidios, por más que en esos planetas haya palacios y banquetes y apsaras y fiestas, también en ese plano se sufren las miserias de la existencia material. Primero porque aunque la vida de los semidioses es más prolongada que la nuestra, también tiene un fin. En sánscrito se denomina también a los semidioses con la palabra amara, inmortales, pero no es inmortal en sentido literal, porque los semidioses mueren, pero mueren después de muchísimos años, que son casi incalculables. No digo incalculables porque en sentido literal, porque se puede calcular, incluso se puede calcular el día de Brahma, la noche de Brahma, la vida de Brahma y todo lo demás. Son cálculos matemáticos astronómicos, pero se pueden calcular. Y obviamente es una vida la que tienen los semidioses mucho más prolongada que la de los seres humanos, pero también tienen que morir. Y además encontramos en el Bhagavatam que por momentos los propios asuras, los propios demonios, sobre todo cuando son fieles a las instrucciones de su maestro espiritual, que por momentos es Sukracharya, se vuelven tan poderosos los demonios que hasta pueden invadir el planeta de Indra y de los demás semidioses. O sea, hasta los semidioses a veces son derrotados por los demonios. Y hasta los semidioses a veces tienen que vagar de incógnito por la tierra porque perdieron su morada, porque se la quitaron los demonios. Entonces, es más, hasta en un momento, hace 5.000 años atrás aproximadamente, cuando Krishna y Arjuna estaban presentes en la tierra, Indra le mandó a la tierra a Arjuna a Matali, que es el conductor de su vehículo, para que Arjuna pueda ascender al planeta celestial. Lo agasajaron y le dieron un asiento semi-elevado y todo lo demás, porque los semidioses querían que Arjuna combata contra demonios que los propios semidioses no podían vencer. Entonces, en Argentina tenemos el problema de la inflación, en Argentina tenemos el problema de la sequía, en la zona donde estoy viviendo yo ahora, hace más de 48 horas que estamos sin agua, afortunadamente hace poquito vino la luz, pero hay gente que todavía sigue sin luz, y tenemos esos problemas. Pero en los planetas celestiales, aunque la vida dura más y aunque el goce de los sentidos es más profundo que el nuestro, también eso es material y también tiene sus miserias. Así que tenemos que tener cuidado con todo lo florido del lenguaje de los Vedas, con todas las recompensas de las ceremonias rituales, porque para el que está desorientado, para el que no tiene una mirada profunda y filosófica, para aquel que no tiene una relación sólida con el maestro espiritual y con las conclusiones del Siddhanta, de nuestra línea de sucesión discipular, de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, uno se puede confundir con el florido lenguaje de los Vedas. Entonces, tenemos que entender que en cada situación material hay pro y contra. En cada situación material hay nacimiento y muerte. Entonces, directamente cortemos el problema de raíz y busquemos la liberación. No nos enganchemos con las cuestiones védicas de los semidioses y los yagyas, a los devas, porque el karma piadoso se pierde, uno cae de vuelta a la tierra, tiene que seguir todo ese ciclo que Prabhupada denomina el derrotero védico. Liberémonos de esos. Después de mucho tiempo de nacimiento y muerte, hay que adquirir conocimiento y buscar la liberación. Y si somos inteligentes en extremo, buscamos algo más elevado que la liberación todavía, el prema, el Krishna prema. Entonces, ninguna posición material da plena felicidad. Y también encontramos un núcleo de textos que hablan de las características del mundo espiritual, en este capítulo 8. Texto 20. Krishna dice: existe otra naturaleza no manifiesta que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en el mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Texto 21. Aquello que los vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que después de llegar a él nunca se regresa, esa es mi morada suprema. Texto 22.
A la suprema personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque Él se encuentra en su morada y es omnipresente, todo está situado en Él. Mientras que el mundo es temporal y transitorio, mientras que el mundo material es temporal y transitorio, la morada de Krishna es eterna. Y no sufre ese proceso de manifestación, conservación y destrucción cíclica que sí padecen regularmente los mundos materiales. Bien, después Krishna en este capítulo 8 está describiendo en un núcleo temático los momentos auspiciosos e inauspiciosos para que un yogi abandone el cuerpo. Brevemente, porque son varios textos, desde el 23 al 27, Krishna en el 23 dice: oh tú el mejor de los Bharatas, ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el yogi se va de este mundo, regresa a él o no regresa. 24. Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del Dios del Fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la luz creciente o durante los 6 meses en el que el sol viaja por el norte. 25. El místico que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante o durante los 6 meses en el que el sol pasa al sur, llega al planeta Luna, pero luego regresa. Bueno, después continúa explicando Krishna todo esto. ¿En qué momento es auspicioso para irnos de este mundo y no volver? O si no nos vamos en un momento auspicioso, tenemos que volver. Después, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el Vaishnava, ese es otro núcleo temático, recibe los beneficios de los demás yogis, pero que mientras que los yogis obtienen esos beneficios con muchísimo esfuerzo, el Vaishnava obtiene esos beneficios de manera mucho más simple y además retorna a Krishna. Y esto lo podemos ver ejemplificado en el texto 28. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, del sometimiento a austeridades, la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar el servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. Es decir, a veces cuando doy clases los devotos me preguntan, como Krishna establece muchos procesos de yoga en el Bhagavad Gita, ¿es que tenemos que seguir esos procesos uno a uno para finalmente llegar al Bhakti Yoga? La respuesta es no. Podemos dedicarnos directamente en esta vida al Bhakti Yoga. No hace falta que practiquemos el Karma Kanda, el sacrificio a los semidioses, la actividad fruitiva. No nos hace falta la especulación filosófica de los impersonalistas, neti neti, para saber qué es materia, qué no es, y para saber Aham Brahmasmi o Tattva Masi, todo es uno y eso. Tampoco precisamos las austeridades extremas de los yogis del Dhyana Yoga, capítulo 6, que abandonan todo y ponen una piel de venado, hacen una asana y con la espalda recta y con los ojos concentrados en la punta de la nariz, respiran y... No, tampoco precisamos hacer eso. Es decir, simplemente por dedicarnos a los procesos del Bhakti, oír, cantar, recordar, etc., por dedicarnos al Bhakti Yoga, automáticamente tenemos todos los beneficios que tienen los que siguen el proceso ritual del Karma Kanda. Tenemos los beneficios que tienen los que tienen conocimiento filosófico y tenemos los beneficios que tienen los grandes yogis. Porque el beneficio que da el Bhakti Yoga, que es el restablecimiento de nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, es muy superior a cualquier disfrute material, a cualquier comprensión del Brahman y a cualquier yoga siddhi, o ashta siddhi, o poderes místicos. El restablecimiento de nuestra relación eterna con Krishna es la esencia del alma como ser vivo. Entonces, ese beneficio supera automáticamente los beneficios de todos los demás procesos de yoga. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, un gran pozo de agua puede cumplir la función que los pequeños pozos o los pequeños recipientes que contienen agua. Entonces, el Bhakti Yoga contiene y supera los beneficios del resto de los demás procesos de yoga. Entonces, aquí abordamos analíticamente los núcleos temáticos del capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es, alcanzando al Supremo, saludos Benuraj Prabhu,
Y como básicamente fui efectuando mis conclusiones y reflexiones personales a medida que leía los shlokas de cada núcleo temático, va a ser muy breve la conclusión de la clase de hoy. Entonces, este capítulo 8 se abre con las preguntas de Arjuna, y esto a mí me dejó pensando algo muy importante. Arjuna, como discípulo, no le hizo preguntas frívolas a Krishna. Arjuna no hizo preguntas de poca importancia. Arjuna hizo preguntas filosóficas. Arjuna le hizo preguntas metafísicas. Srila Prabhupada muchas veces dice en sus libros y en sus conversaciones y en sus clases que algunas personas de la India, no Vaishnavas, se acercan a las personas santas para pedirles beneficios materiales. Que a veces las personas piadosas de la India, que no son Vaishnavas puros, se acercan a los swamis, a los gurus, a los yogis, para que les den alguna bendición material. Pero observemos que Arjuna se acerca a Krishna buscando conocimiento filosófico. Él no está interesado en frivolidades. Él no está interesado en cosas de poco valor. Específicamente las preguntas que hace Arjuna son metafísicas, como por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Qué es Brahman? Metafísica pura. El conocimiento filosófico por antonomasia. La pregunta por el ser es la que le plantea Arjuna a Krishna. No le está pidiendo una bendición, ni un beneficio material, ni que le dé buen karma. Le está pidiendo conocimiento filosófico y específicamente metafísico porque está indagando la cuestión acerca del ser y la forma en que el ser puede elevarse. Entonces, Arjuna, cuando se acerca a Krishna como discípulo, busca comprensión filosófica respecto de temas que son relevantes. Arjuna hizo preguntas perfectas y Krishna responde respuestas perfectas. Entonces, con esto, Arjuna nos está indicando cuál es la conciencia con la que nosotros debemos acercarnos a un maestro espiritual genuino. No hay que buscar un maestro por moda, no hay que buscar un maestro porque los demás lo tienen, no hay que buscar un maestro para que nos complazca todos nuestros caprichos, sino que si uno se acerca a un maestro espiritual es para buscar conocimiento trascendental, para trascender avidya, trascender la ignorancia y llegar al plano de jnana, del conocimiento, que es una importante herramienta de liberación porque sirve de base para el bhakti, para poder comprender mejor el proceso de conciencia de Krishna. Bien, vamos al otro lado de la cuestión. Krishna responde con definiciones las preguntas de Arjuna porque era su guru. Entonces, Krishna como guru no tenía la función de ser complaciente. Krishna como guru no tenía la función de decirle todo que sí a Arjuna. Krishna no tenía la función de ser sentimental con Arjuna. Digo esto porque a veces, saludos para Janet Paniagua, digo esto porque a veces algunas personas que se dedican a la vida espiritual les molesta cuando los Vaishnavas o cuando el Guru dice la verdad. La verdad, a veces, cuando uno está muy afectado por la conciencia material, no es fácil de asimilar. Pero a veces, por eso a veces una traducción de la palabra sadhu es cortante. Y en una traducción de la palabra guru también es pesado. Entonces, quiero decir con esto que a veces corremos el riesgo, cuando somos neófitos en la vida espiritual, de buscar asociación con los Vaishnavas para que nos digan que somos los mejores, los más lindos, los más buenos, que todo lo que hacemos que está bien, o para que nos den alguna serie de frases del libro de autoayuda. Y eso no es el verdadero beneficio del contacto con el sadhu sangha. Tanto el sadhu como el guru tienen que decir la verdad tal cual es y no diluir el conocimiento a gusto del consumidor. Entonces, este punto es importante. Krishna con Arjuna no era complaciente.
Arjuna no quería pelear, porque no quería enfrentarse a los amigos, a los familiares y a los maestros. Y Krishna no le dijo, ay Arjuna, qué bueno que sos, qué compasivo, qué gran corazón. No, Krishna como guru fue pesado. Krishna le dice en el capítulo 2 a Arjuna, ¿de dónde te salieron esas impurezas? Lo que estás diciendo no es digno de los arios, no es digno de aquel que comprende el verdadero sentido de la existencia. Para un kshatriya la no violencia es filosofía de tontos. Un kshatriya tiene que usar la fuerza, y si es necesario la violencia, por una causa justa, para proteger al débil y para defender el principio del Dharma. Entonces digo esto porque también a veces hay una onda New Age, todo es paz, todo es amor, fluí, si a vos te pinta hacer algo y lo deseas, hacelo, seguí tu corazón. Pero ¿quién tiene puro el corazón? ¿Quién nos dice que todas nuestras tendencias o deseos nos van a elevar? ¿Quién nos dice que todos por el sentido común vamos a encontrar el camino correcto? Entonces, el sadhu tiene que ser cortante por momentos y el guru tiene que ser pesado por momentos. Entonces, a veces el guru es suave como una rosa y a veces el guru es duro como un rayo. ¿Por qué? Porque el guru no está para reforzar nuestra mentalidad material, para decirnos todo que sí, qué lindo, qué bueno, qué genial, seguí así en Maya, mientras que vos te sigas bien, seguí tu corazón. No, el guru tiene que impartirte conocimiento trascendental. El guru tiene que decirte, mirá, no sos el cuerpo, sos alma espiritual, sos parte de Krishna, seguí el sadhana, levantate temprano, purificate, trascendé tus anartas, tus apegos. El refugio supremo es Krishna, no Maya. Saludos también para Cristina Cultiva. Entonces, el guru no es políticamente correcto. El buen guru no es políticamente correcto. El guru es yástrico, tiene conocimiento y conoce la meta suprema de la vida. Y por eso nos ilumina. Saludos también para Rita María Caldeira. Entonces, este punto es muy importante. Krishna fue un buen guru para Arjuna, porque le dijo la verdad tal como es, sin sentimentalismo, sin complacencia de los sentidos, diciendo las cosas tal como son, directamente. Y también tenemos que trascender nosotros, cuando somos neófitos, el sentimentalismo. Tenemos que aprender a asimilar la instrucción del guru y de los sadhus. Porque es para nuestro bien, porque es para autoconocernos, para trascender la identificación con el cuerpo, para trascender los deseos materiales, para trascender las anartas y para trascender a Maya. Entonces, el que quiere celeste, que le cueste, como dice el dicho. Alguna austeridad hay que hacer en el Bhakti Yoga. Algún esfuerzo hay que hacer en el Bhakti Yoga. Entonces, bajo la guía del guru, de los sadhus y de las yastras, tenemos que distinguir qué es la ilusión, qué es la realidad y situarnos en el plano de la realidad trascendental. Con conocimiento, con autocontrol, con disciplina, con paciencia, con entusiasmo, con confianza, con purificación de la propia existencia, con humildad. Son todos factores muy importantes en la búsqueda de la verdad absoluta. Entonces, a veces, cuando es necesario, el guru es pesado. Y a veces, cuando es necesario, el sadhu es cortante. Y eso no es una mala cualidad del guru ni del sadhu. Es una buena cualidad porque a veces necesitamos despertar del sueño de la ilusión material y ser conscientes. Y para eso está el guru, los sadhus y las yastras. Bien, otro punto importante es que el pensamiento que tenemos al morir determina nuestra próxima existencia. Entonces, como vimos en capítulos previos, dentro de nuestro cuerpo sutil está la mente, y la mente puede ser amiga o enemiga. ¿Cuándo es enemiga la mente? Cuando nos propone deseos materiales, pensamientos materiales, cuando estamos ahí en Maya. Saludos para Manuel Chávez Sánchez. O sea, cuando la mente hace que nos identifiquemos con el cuerpo, que pensamos que la meta de la vida es la complacencia de los sentidos, ahí estamos en problemas. La mente es un enemigo porque nos degrada. La mente, ¿cuándo es un amigo? Cuando está iluminada por la inteligencia, que a su vez está iluminada por el conocimiento trascendental. Entonces, ahí la mente naturalmente piensa
en lo que correctamente debe pensar, que es en la vida espiritual, en la trascendencia y todo lo demás relacionado con la perfección de la vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser cuidadosos, porque lo que pensamos nos puede elevar o nos puede degradar. Como les comenté previamente, generalmente hay cuestiones que pasan primero por el plano sutil y que después se manifiestan en el plano burdo. Entonces, un yogi y un bhakti yogi en particular tiene que educar la mente, tiene que regular la mente, tiene que elevar la mente con conocimiento espiritual. Y este punto es muy importante, porque es una fantasía eso que la gente dice: yo pongo la mente en blanco, yo no pienso nada. ¿Qué es eso de poner la mente en blanco? Y si la pusiste un momento en blanco, ¿cuánto tiempo podés sostener la mente en blanco? ¿Para qué hacer algo absurdo? ¿Para qué hacer algo artificial? Si la función de la mente, o una de las funciones de la mente, es el pensar. Es como decir: yo no uso las piernas para caminar. Si las piernas están para desplazarnos, ¿por qué no caminar? Entonces, del mismo modo, ¿por qué vaciar la mente de pensamiento? Si la mente, por su propia constitución, tiene que pensar, está diseñada para pensar. Bueno, pero pensemos en algo que nos eleve. Pensemos en algo que nos ennoblezca. Pensemos en algo que tenga relación con la trascendencia. No estemos con eso de pongo la mente en blanco, yo no pienso en nada. Es artificial, no sirve, no da ningún resultado positivo ese tipo de mentalidad en la práctica del Bhakti Yoga. Es Yukta Vairagya. Así como en este momento, por ejemplo, ustedes están utilizando una computadora, una tablet, un teléfono o un dispositivo que es material para practicar vida espiritual y ver y escuchar esta clase, practiquemos Yukta Vairagya con la mente. No renunciemos al pensamiento, démosle el uso correcto, pensemos en Krishna y ahí nos perfeccionamos. Entonces, por eso es que Krishna constantemente dice: piensa siempre en mí, vuélvete devoto mío, adórame a mí. O como Krishna dice en uno de los textos de este capítulo: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tu mente e inteligencia fija en mí. Y por dedicar tus actividades a mí, vas a volver a mí sin ninguna duda. Saludos también para Germán Eneyama. Entonces, el punto es que la mejor forma de pensar en Krishna en esta era de Kali es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Por cantar Hare Krishna, naturalmente la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Porque el canto de Hare Krishna nos recuerda la forma de Krishna, la belleza de Krishna, los pasatiempos de Krishna. El canto de Hare Krishna nos permite recordar la dulzura que las almas liberadas de Goloka Vrindavan experimentan cuando se relacionan con amor por Krishna, y también ese canto de Hare Krishna, que permite absorber la mente y la inteligencia en Krishna, nos lleva al plano de desear también nosotros desarrollar nuestra velocidad o nuestro rasa eterno con Krishna. Entonces, al cantar Hare Krishna, no hacemos un esfuerzo artificial, es natural que nuestra capacidad intelectual y mental se absorban en la deidad suprema. Pero además, al cantar Hare Krishna, no solamente que es espontáneo el pensamiento en Krishna, sino que también ese canto filosóficamente purifica al alma condicionada. Ese canto de Hare Krishna tiene la capacidad de liberarnos del karma reactivo, que nos lleva a tener que reencarnar. El canto de Hare Krishna nos libera de las anartas que nos llevan también a enredarnos en el ciclo del nacimiento y la muerte. El canto de Hare Krishna también nos libera de las triples miserias del mundo material. Cuando uno canta Hare Krishna, como mínimo siente serenidad. Cuando uno canta Hare Krishna, como mínimo siente bienestar. Cuando uno canta Hare Krishna de manera profunda y concentrada y meditativa, uno experimenta felicidad y también ananda, bienaventuranza. Entonces, es importante
educar la mente, controlar la mente, porque lo que pensamos durante la vida se acumula e influye en lo que pensamos al momento de la muerte. Si pensamos en Krishna todos los días, lo recordamos al momento de la muerte. ¿Cómo recuerdo a Krishna? Cantando mis 16 rondas. Eso absorbe mi mente y mi inteligencia en Krishna. Eso me purifica del karma, de las anartas, de las miserias de este mundo. Y además, el canto de Hare Krishna nos libera, nos saca del ciclo reiterado de tener que nacer, envejecer, enfermar y morir. El canto de Hare Krishna nos permite volver al mundo espiritual y de ese modo alcanzar la perfección y la bienaventuranza que internamente estamos anhelando en lo más profundo de nuestro ser y que ningún semidios nos puede dar, que ningún poder místico nos puede dar, que ningún brahman impersonal lo puede dar, porque esa bienaventuranza real y profunda, esa experiencia directa del ser, solo la logramos al revivir mediante el canto del Mahamantra nuestra posición original en conexión con Krishna. Muchas gracias a todos. Bien, todas las glorias de Srila Prabhupada, a los devotos reunidos. Vi que había alguna pregunta por ahí, espero poder encontrarla. Unmada Vidyanidhi pregunta: ¿cultivamos nuestros pensamientos espirituales o pensamientos también de acuerdo a nuestra naturaleza con la que hemos nacido? Es decir, de acuerdo a nuestra mente, deseo de hacer vida espiritual resulta más... se me perdió. Saludos también para Ishvara Priya de Vidasi. Resulta más natural para algunas personas y a otras es todo más esfuerzo. Sí, sí, es así. Debido a múltiples factores, hay personas que más espontáneamente pueden absorberse en pensamientos espirituales y hay personas a las cuales les cuesta todo más. Una vez yo escuché a un gurú decir que hay personas que cuando por primera vez ven a los Hare Krishna y su vestimenta y el canto del mantra y sus libros y el prasadam y los templos y las deidades, hay personas que espontáneamente se unen al movimiento. ¿Pero por qué? Porque traen ya avance de vidas previas. Entonces, una vez me pasó, hace mucho tiempo, cuando era adolescente, llevé al amigo de un amigo al templo de Andonaegui y antes de entrar a la sala del templo había una ventana subiendo unas escaleras y ese chico vio a lo lejos el altar y las deidades, se asustó y salió corriendo. Entonces hay gente que por karma, hay gente que por añata sukriti, hay gente que por avance previo ven a los devotos, deciden cantar, hacerse vegetarianos, leer el Bhagavad Gita, salir a Sankirtan, todo lo demás, y hay gente que le cuesta mucho más, es cierto, es así. Entonces, tenemos que aprovechar inteligentemente este tiempo que tenemos escaso en la vida humana, practiquemos servicio devocional, de modo tal que podamos alcanzar la perfección en esta vida, y si no podemos, bueno, hagamos la mayor cantidad de avance posible para que en vidas sucesivas gradualmente acumulemos avance espiritual hasta el punto de lograr la perfección. Bien, damas y caballeros, les agradezco muchísimo por su presencia en el encuentro de hoy. Les agradezco muchísimo por permitirme hablar de este capítulo 8 del Bhagavad Gita, Alcanzando al Supremo. Les pido disculpas por cualquier defecto o error que haya podido cometer. Saludos a Cristian Ricardo Cortés Rodríguez. Y a pesar de todos mis defectos, me da una gran alegría el hecho de poder compartir lo que he leído del Bhagavad Gita y lo que he escuchado de los Vaishnavas y lo que he aprendido de mi guru y de mi acharya con todos ustedes. Son muy amables, gracias por darme esta oportunidad. Les ofrezco a todos mis respetuosas reverencias, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna.